Saludos y bendiciones una vez más a cada uno de ustedes. Que Dios Todopoderoso bendiga a cada una de vuestras vidas. ¿Sabías que en la palabra de Dios encontramos un tema muy importante acerca de la vida eterna? Y la vida eterna es un regalo, es el regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesús, para todo aquel que reconoce que Jesús es nuestro Salvador, para todo aquel que realmente se arrepiente de verdad, para todo aquel que confiesa los pecados al Señor, para todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios y que lo reconoce como su Señor y su Salvador. Aunque el cuerpo físico morirá algún día, todo el que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo puede tener la certeza de que su alma vivirá por la eternidad. Todo aquel que realmente vive para Dios, todo aquel que ha tratado de agradar a Dios en el transcurso de su vida aquí en esta tierra, será aquel que vivirá por la eternidad. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 22 y 23 dice la Escritura: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La muerte física fue una de las consecuencias del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Sin embargo, el pecado y la muerte no tienen la palabra final. Aunque nuestro tiempo sobre la tierra es finito, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz podemos ser libres del poder del pecado y vivir por la eternidad. Es interesante ver el contraste entre paga, dádiva y muerte. Quien vive esclavo del pecado recibe un salario o una paga terrible, la muerte. No hay gozo en recibir esa paga. Sin embargo, tener a Jesucristo en nuestras vidas, el haber creído en Jesús, el haber reconocido que necesitamos del Señor en nuestras vidas, nos libera del poder del pecado y nos da un regalo sin igual, la vida eterna. Es un regalo que tú no te imaginas, tener la vida eterna. Solo en Jesucristo. Jesús puede romper las cadenas en las cuales tú estás atado hoy en día, esclavizado al pecado, pero solamente Jesucristo tiene el poder de libertarnos. La vida eterna no es algo que esperamos poder disfrutar solo en el futuro. Desde el momento en que hemos creído en el Señor, desde el momento en que lo hemos aceptado, en que hemos puesto nuestra vida en sus manos, Jesucristo comienza a actuar en nosotros. Desde ese momento comenzamos a disfrutar del gozo y la esperanza de la vida eterna. Desde el momento que sabemos que solo no podemos seguir y que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos. En el libro de Juan capítulo 3, verso 36 dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo
no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Es decir, que si has creído en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Y el creer no es simplemente decir yo creo que Jesucristo es mi Salvador. No, es seguir las pisadas de Cristo Jesús, es vivir para Dios, es tratar de agradar a Dios en todo este tiempo que nos resta en este mundo. Cada persona debe elegir durante su tiempo en la tierra dónde pasará la eternidad. Y para hacerlo, esa persona debe escoger si acepta o rechaza a Jesús. Tú eres responsable de aceptar o rechazar a Jesús. Solo tú eres el único responsable. ¿Cuánta gente hoy en día desearía conocer a Cristo? ¿Cuánta gente hoy en día habrá querido arrepentirse? Pero sin embargo, en el amor y la misericordia de Dios, tú tienes o tenemos ese privilegio de que si estamos respirando es por la misericordia de Dios para poder arrepentirnos y saber que solamente a través de Jesucristo podemos tener la salvación y el perdón de todos nuestros pecados y sobre todo la vida eterna. Pero si rechazamos a Jesús, si rechazamos a Dios, hay una gran consecuencia: el castigo eterno. Pero si realmente tú has decidido creer en el Señor, pero si tú realmente has decidido aceptar a Jesús, saber que Él es tu Salvador, saber que lo necesitas desde ya, si te arrepientes de verdad, pues vas a pasar la eternidad con el Señor. Solo el Señor puede darnos el descanso y la paz que necesitamos. Pero si rechazas al Señor, solo será castigo y dolor. Pero el deseo de Dios es que todos se salven. Él no desea condenar a nadie al castigo eterno. El anhelo de su corazón es que todos acepten, reconozcan que necesitan de Jesús, que solamente Jesús es el camino hacia el Padre, que a través de Él podemos tener la salvación y la vida eterna. Para eso Jesús vino a este mundo, para que el hombre se reconcilie con Dios, para que pueda conocer la verdad. La única condición es que creamos en Jesús, que solamente Él puede salvarnos. Mientras muchos lo rechazan, tenemos este privilegio tan maravilloso de poder tener este regalo hermoso de la salvación y la vida eterna. En el libro de Juan capítulo 3, verso 17 al 18 dice la palabra de Dios: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan capítulo 6, verso 40 dice la palabra de Dios: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Amigo, amiga que me escuchas a esta hora,
La invitación es para todos. No importa cómo ha sido tu pasado, lo que hayas hecho o has dejado de hacer. Dios te ofrece hoy una nueva oportunidad. Dice la Escritura que el tiempo de salvación es hoy. Hoy Dios está hablando de alguna otra forma a tu vida. Si tú realmente crees que lo necesitas a Dios en tu vida, si tú realmente crees que Dios es el que está hablando y que te está dando una nueva oportunidad para que te arrepientas, acéptalo, no lo rechaces. Dios te da una nueva oportunidad para que tú puedas reconocer que lo necesitas, para que tú puedas comenzar a vivir de acuerdo a su voluntad. Si todavía aún no has creído en Él, si todavía aún no lo has aceptado, no has aceptado este regalo maravilloso de la salvación y de la vida eterna, aún hay tiempo. No seas como uno más del montón en el cual rechazan a Jesús, en el cual no les importa su vida, en el cual desprecian el regalo maravilloso de Dios. Aferrémonos a Dios y a sus promesas, reconociendo que el gran amor de Dios al enviar a Jesús a morir en la cruz, para que a través de Él podamos estar ante su presencia. Si tú realmente quieres aceptar ese regalo maravilloso, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de confesar nuestros pecados, es tiempo de decirle al Señor que nos perdone, que nos ayude a volver a comenzar, que nos ayude a volver a caminar, pero ya no caminemos solos, sino caminemos conforme a su voluntad. No seas como aquel pueblo necio que viendo las cosas se hacen de la vista gorda. Te animo a que puedas aceptar este regalo maravilloso de la salvación y de la vida eterna, solamente a través de Jesús. Bendiciones.